Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Galíndez, estudiante de Ingeniería Eléctrica y mi tema de exposición es placa de características de máquinas síncronas. Bueno, aquí tenemos dos tipos de placas de características. En la figura número uno tenemos una placa de características que se rigen por la norma DIN. DIN es una norma técnica alemana que rige los estándares de calidad en ambientes industriales y científicos. Y en la segunda figura tenemos una placa de características de un manual de máquinas síncronas de la empresa Schneider Electric, que nos da que nos muestra otro tipo de placas, algo diferente, pero que igual eh, tienen casi las mismas características. Pero creo yo que la segunda placa, la de Schneider Electric, las muestra de una forma más ordenada, no sé, más agradable. Bueno, aquí vemos una placa de un motor asíncrono que también se rige por las mismas normas que las placas síncronas, pero que en esta en específico está regida por dos comisiones, que sería la IS, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que es una organización que se dedica a crear normas para el campo eléctrico, electrónico o alguna tecnología que sea relacionada con con la parte eléctrica. Y por NEMA, que es una organización que también se dedica a sacar a publicar una serie de estándares para esos tipos de productos que manejan electricidad. A continuación voy a explicar más en detalle la placa de características que se rige por la norma DIN. En total tenemos 23 ítems. Número uno es el nombre del fabricante. 2 tamaño en forma de construcción. 3 clase de corriente. 4 la clase de máquina, ya sea un motor o un generador. Quinto, número de fabricación. Sexto, identificación del tipo de conexión de enrollamiento. Séptimo, tensión nominal. Octavo, intensidad nominal. Noveno, la potencia nominal. En este apartado debemos tener en cuenta qué tipo de máquina es, para cuando es un motor o generador de corriente continua o de inducción. El indicador debe ir en kilovatios. Y cuando es un generador síncrono, el indicador debe ir en potencia aparente en kilovoltiamperios. Décimo, la unidad de la potencia, ya sea pues, kilovatio o kilovoltiamperios, depende del caso. 11, régimen de funcionamiento nominal. 12, el factor de potencia. 13, el sentido de giro. 14, velocidad nominal en revoluciones por minuto. 15, la frecuencia nominal, de que pues en el caso de Colombia es 60 Hz. 16, en este apartado van unas siglas que en el caso de máquinas de corriente continua y máquinas síncronas debe ir la sigla ERR, perdón, y para máquinas asíncronas debe ir la sigla LFR. En 17, la forma de conexión del elemento inducido. En el 18, si es una máquina de corriente continua o una máquina síncrona, debemos colocar la tensión nominal de excitación. Para cuando es un motor de inducido de anillos rozantes, debemos colocar la tensión de parada del inducido en régimen nominal. 19. En el caso de que sea una máquina de corriente continua y síncrona, debemos colocar la corriente nominal de excitación. Y para cuando es un motor de
seguido de anillos rozantes, debemos colocar la intensidad nominal del motor. 20, la clase de aislamiento. 21, clase de protector. 22, el, el peso de la máquina, ya sea en kilogramos o toneladas, dependiendo. Y 23, número y año de edición de la disposición BDE tomada como base. Aquí tenemos la segunda placa de características, que fue tomada de un manual de motores síncronos de la empresa Schneider Electric, que como dije anteriormente me parece que está mucho más organizada, es mucho más agradable a la vista, y por tal motivo creo que es mucho más fácil de leer. Esta tiene en total 19 ítems y empezando por el primero, en este caso sería el tipo de motor, que en esta placa característica viene de forma codificada. Más adelante les mostraré la forma en la que se codifica este tipo de motor. En el segundo tenemos el número de identificación. Tercero, valor nominal máximo de la tensión de alimentación. Cuarto, corriente máxima. Quinta, velocidad máxima. Sexto, la corriente nominal. Séptimo, par nominal. A diferencia de la anterior placa característica, esta le agregaron el par nominal, que creo que es un dato importante. Octavo, potencia nominal. Noveno, revoluciones nominales. Décimo, número de fases del motor. 11, clase térmica. 12, el grado de protección. 13, sensor de temperatura. 14, la fecha de fabricación. 15, el número de serie. 16, la masa del motor. 17, norma aplicable. 18, el país de fabricación o lugar de fabricación. Y por último, 19, el código de barras. Eh, Como le mencioné anteriormente, el tipo de motor en este caso viene de una forma modificada que se divide en 9 partes. La primera sería la familia de producto, que pues, en este caso, como es solo motores síncronos, se referenciaría con las siglas BMP, que son para motor síncrono o momento de inercia medio. El siguiente espacio sería para el tamaño de la carcasa, ya sea de 70 milímetros, 100 milímetros o 140 milímetros, dependiendo de cuál tengamos. El siguiente sería de la longitud, dependiendo de si es de una o dos pilas. El cuarto sería el bobinado, qué tipo de bobinado tiene. Se puede clasificar en S, F o R. S, cuando es variador con una tensión de alimentación de 400 voltios. F es cuando es variador con una tensión de alimentación de 200 o 400 voltios. R es cuando es un variador con una tensión de alimentación de 200 voltios. El quinto sería eje y grado de protección. En este caso sería 3. Dice que es protegido por una chaveta. El sexto, el sistema de encoder. Nos dice que N sin encoder. Luego sigue el freno de parada, en la letra A, que nos dice que no tiene freno de parada. Sigue la versión de conexión. En este caso tenemos el número 2, que es conector acodado de 90 grados. Y por último tenemos el montaje de interfaz mecánica. Y para este ejemplo es estándar internacional. Bueno, aquí como ejemplo tengo una placa de característica de un generador síncrono. Y voy a ir nombrando, voy a guiarme por la placa de característica de, que se rige por la norma DIN. Voy a ir leyendo los ítems que tienen del 1 al 23 y comparándolos a ver si están en la placa característica, y en caso de que estén, irlos señalando, irlos aclarando.
Como primer ítem tenemos el nombre del fabricante, que en este caso sería la empresa ABB Generación SA. El segundo, tamaño o forma de construcción. En este caso, en la placa característica de ejemplo, tenemos tipo, que sería W1032/150/48. El tercero, clase de corriente. Eh, en la placa característica de ejemplo tenemos intensidad, que sería 5773 amperios. El cuarto, clase de máquina, pues, como ya lo mencioné, sería un generador síncrono. Quinto, número de fabricación. En la placa nos dice que el número sería 101, 101 250. Sexto, identificación del tipo de conexión del arrollamiento. Y aquí tenemos que el tipo de conexión sería una estrella. Séptimo, tensión nominal. Tenemos tensión nominal serían 15.000 más menos el 10% en voltios. La intensidad nominal, que sería la que ya mencioné anteriormente, 5.773 amperios. Y aquí tenemos dos intensidades, pero la otra, 6.543 amperios, sería ya en potencia máxima. Eh, Potencia nominal, aquí la tenemos, potencia nominal, a una temperatura variante de 60 grados, sería 150.000 kilovoltiamperios, y ya en potencia máxima a una variante de 80 grados sería 170.000 kilovoltiamperios, pero ya en potencia máxima. Unidad de potencia, como eso es un generador síncrono, se indica que es kilovoltiamperios en ambos casos. Régimen de funcionamiento nominal, no, no está. Factor de potencia, aquí lo tenemos. Factor de potencia de 0.90. Sentido de giro, giro visto sería hacia la izquierda. Velocidad nominal en revoluciones por minuto. Velocidad nominal sobre embalamiento sería 125 sobre 250 RPM. La frecuencia nominal sería 50 Hz. Este es de pronto según una placa de características de un motor, de un generador europeo, ya que pues en esos países se usa la frecuencia de 50 Hz. El ítem 16, ER o LFR, no estaría en la placa de ejemplo. El ítem 17 no estaría, el 18 tampoco, 19 tampoco, el 20 clases de aislamiento, ahí está, aislamiento clase F/F. Esta F en la clase de aislamiento, este nos indica que soporta una temperatura máxima admisible de 155 grados. Siguiendo en el peso del generador, no lo indican. Y el número y año de fabricación nos dice que el año de fabricación es del 1998. Como información adicional, nos dice que la excitación nominal es de 250 voltios y 1250 amperios en estado nominal. Ya en estado de excitación máximo serían 280 voltios y 1375 amperios. Y bueno, esto sería un ejemplo de la placa de características del motor síncrono, ya que esos son muy utilizados
en lo que es la minería, eh, en la industria química, petroquímica, en cementeras, ya que son, ya que se ajustan a las necesidades de cada industria y por eso son tan utilizados en esos entornos.